Entramos ya en el último capítulo de toda esta serie que yo he definido como teoría de la reunificación de la ciencia de la materia y la ciencia del espíritu. En este último capítulo verán cómo hay datos suficientes para sopesar que la teoría que hay sobre un sol caliente y ardiente no es así. Verán ustedes cómo hay datos y descubrimientos científicos que confirman que la dinamicidad energética del Sol es poderosísima, es potentísima, es verdaderamente arrasadora, pero su naturaleza no es caliente. La naturaleza dinámica, en donde se genera toda esta energía que mantiene a todo el sistema solar dinámico y vital, como digo, la naturaleza esencial es de naturaleza fría. Quiero creer que al final de este capítulo ustedes entenderán que el Sol no es una esfera tan yerma y tan terriblemente abrasadora como nos han hecho creer.
Digo tan yerma porque es muy posible, y así lo creo yo personalmente, que al igual que los planetas generan estructuras planetarias biológicas y enzimas planetarias biológicas capaces de contener un impulso superior que pueda hacerlas conscientes de ellas mismas y al mismo tiempo ser capaces de comprender y entender al mismo universo que las ha generado, pues igualmente que somos capaces de entender que nosotros somos un resultado de la biología misma planetaria, creo que serán capaces de asumir y de entender que en los soles, en estos astros creadores, también se puedan desarrollar estructuras determinadas, absolutamente diferentes a las nuestras, pero de una naturaleza dinámica astral suficientemente idónea como para contener esa misma inteligencia, pero multiplicada por el infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que nosotros, como seres humanos, somos las enzimas, digamos, de esta partícula cósmica llamada Tierra. Y tenemos una concepción, digamos, limitada en el sentido de entender las cosas que nos afectan del exterior. Limitada en el sentido de que estamos dentro de una materialidad, de una densidad determinada, y eso influencia, lógicamente, el desarrollo de las capacidades intelectivas, de las capacidades superiores de la inteligencia humana. Pero las estructuras o las enzimas que se puedan generar en los soles tendrán una potencia y una capacidad de desarrollo y de entendimiento del universo absolutamente, para nosotros, de dioses, de seres tan sumamente inteligentes y elevados que para nosotros sería prácticamente imposible entender. Podríamos quizás intuir un poco las verdaderas intenciones de esta inteligencia creadora que se plasma en todos los soles del universo y de nuestra galaxia. Deseo con satisfacción que ustedes puedan entender lo que en realidad y en profundidad significa el Sol de nuestro sistema solar. Entremos en esta nueva teoría sobre el Sol, que sin duda cambiará el concepto que tenemos de este astro que todos los días nos mantiene con su luz.
Dios no es nada de lo que podáis imaginar, sino la causa de todo en general y de cada ser en particular. Él no ha dejado nada al no ser. Todo viene de lo que es y no de lo que no es. La nada no puede convertirse en algo, ya que está en su naturaleza intrínseca el no poder ser. La naturaleza del ser, por el contrario, es la del no poder dejar de ser. Dios no es la inteligencia, sino que es la causa de la inteligencia. Dios no es el espíritu, sino que es la causa del espíritu. Dios no es la luz, sino la causa de la luz. Este texto sagrado egipcio, ya milenario en el tiempo, ha sido recogido del discurso universal de Hermes a Asclepios. Está datado en muchos miles de años antes de Jesucristo. Según la ciencia, el Sol es una esfera de gas fuertemente ionizado en cuyo núcleo existen reacciones de fusión nuclear que se dan a temperaturas de más de 20 millones de grados centígrados, produciendo en tal reacción luz y calor. Pero, ¿realmente es así? Todo parece indicar que la ciencia oficial mundial, la comunidad científica internacional, el Tribunal Científico y todas sus instituciones anexas, ya sean políticas, culturales o económicas, están engañando a la opinión pública mundial a través de los medios de comunicación, doctos o no doctos en las vertientes científicas. La nueva teoría que quiero desglosar no es en absoluto ni mía ni generada por mí, sino que es una recopilación concreta y precisa de distintos espacios y tiempos de la evolución humana, o mejor dicho, de algunos personajes que han podido intuir la presencia universal de la vida. Modestamente aporto la capacidad de reunir estos datos y de darles forma para un mejor entendimiento en el proceso de comprensión. Son datos y afirmaciones de personalidades científicas y, por tanto, totalmente dentro del pensamiento científico puro. Comenzaré por el argentino profesor Pedro Romaniuk, que hemos atendido anteriormente. Es físico nuclear y además fue piloto profesional internacional desde 1942. Igualmente formó parte como uno de los primeros miembros de las Fuerzas Aéreas de Argentina. Durante 9 años formó parte del Departamento de los Accidentes Aéreos en las Fuerzas Aéreas Argentinas. Después de precisos estudios propios y del estudio también de puntos controvertidos y contradictorios sobre la teoría de un sol caliente, escuchemos al físico nuclear Pedro Romaniuk, que en la actualidad es director del Instituto de Estudios Cosmobiológicos en Argentina y además es sostenedor de la existencia de vida inteligente en el universo. Estas son sus palabras. Nuestra ciencia humana recién ahora ha llegado a saber un poco más sobre lo que existe fuera de nuestro sistema solar, a través de los satélites y sondas que se enviaron al espacio.
ya que lo que se había observado a través de los telescopios ocasionó errores en más de una observación, tanto por lo reducido que se examina a través de ellos, así como también al hecho de que la atmósfera que nos rodea no posibilita una observación directa y libre de interferencias, la cual se logró hace poco tiempo cuando se han instalado los grandes telescopios a bordo de satélites. Desde entonces hemos debido de ir cambiando varios de nuestros milenarios, obsoletos y equivocados conceptos que teníamos con respecto al Sol, ya que no es una bola de fuego de donde emanan temperaturas de alrededor de 38 millones de grados centígrados desde su núcleo. Estos datos son inconcebibles e inaceptables en la época actual, ya que sabemos muy bien, y a ciencia cierta, que a temperaturas de 1 millón de grados la materia se transforma en plasma, o sea, en energía. Es por tal causa que todos los planetas de nuestro sistema solar son planetas fríos. No es coherente, científicamente hablando, que el Sol tenga 38 millones de grados centígrados, ya que de ser así, no hubieran rebotado los impulsos de rayos láser, sino que lo hubieran atravesado sin rebotar, sin reflejar su imagen, que son las emisiones que en la Tierra se han captado de los rayos láser realizadas en los años anteriores a 1970. Datos como este me llevan a manifestar lo siguiente. Primero, si el Sol hubiese sido una bola de fuego de 38 millones de grados centígrados en cualquiera de sus secciones, se habría desintegrado en muy poco tiempo y tuviera el tamaño que tuviera, nunca jamás podría mantener el estado de masa materia en su interior, ni en su exterior, lo que es solo factible de lograrse en estado frío o en temperaturas similares a las que tenemos en la Tierra, refiriéndome a su interior. Segundo, suponiendo que el Sol tuviese tales altísimas temperaturas y fuese energía en estado de plasma, tal como existen otras materias estelares, nunca jamás hubiesen sido reflejados los impulsos de los rayos láser ni las ondas de radar que únicamente rebotan sobre elementos materiales con masa definida. Tercero, como explicación del por qué cuando miramos al Sol percibimos calor y luz, se debe a que lo que emite el Sol son ondas de rayos electromagnéticos que después de su paso por la capa magnética que rodea la Tierra en forma de gigantesco filtro, experimentan un proceso físico-químico, transformándose en calor y luz que nos llega a través de las partículas atmosféricas. La prueba de ello la obtenemos a medida que nos elevamos desde la superficie terrestre hacia el Sol, que es cuando esa bola de fuego que nos parecía desde el suelo se va transformando poco a poco en un pálido disco luminoso hasta que a alturas aproximadas a los 50 o 60 kilómetros se parece más bien a la Luna y en todo su alrededor reina la oscuridad completa. Exactamente ocurre lo mismo con la temperatura. A medida que nos separamos de la Tierra hacia el Sol, va disminuyendo paulatinamente hasta que en alturas de 60 a 70 kilómetros encontramos fríos de menos 50 grados hasta menos 60 grados centígrados. En otras palabras, lo diría de esta forma. Si el Sol emitiera calor y luz, cuanto más subimos del suelo hacia él, mayor calor y luz recibiríamos, mientras que en la realidad es a la inversa, ya que cuanto más nos introducimos hacia él en el cosmos, recibimos menos calor y luz.
Y finalmente, cuarto, si el Sol fuese una bola de fuego, ¿cómo se explica que muchísimos de nuestros satélites artificiales han llegado hasta las proximidades solares y no se han desintegrado? Satélites y sondas que realizan actualmente órbitas muy cercanas alrededor de Mercurio y hasta del mismo Sol. Algo. Nosotros formamos una fundación. Hace 9 años, va a ser 10, tiene un servicio médico, se atiende a todo el mundo, no se le cobra un peso. Y se está despertando la conciencia para que cada uno sea médico de sí mismo. Nosotros no miramos ni a Juan ni a Pedro, todos conocen, pero pretendemos instaurar un nuevo sistema para que el hombre sea médico de sí mismo, para que recurra a la medicina natural, para ayudarle a despertar la conciencia. Y toda esa gente, el Agüita de Arena, viene gente de Uruguay, de 45 años atrás, había que despertar la mente de los hombres que en las universidades querían encerrar a Pedro en el manicomio porque hablaba 50 grupos para uno. Eso es lo que hacemos en la fundación, por eso que queríamos invitarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Nada más, anunciar la verdad y que cada cual, a los 4 vientos. Hasta aquí el razonamiento recogido por este científico. También ha habido muchos personajes célebres que han roto algunos esquemas astrofísicos preconcebidos. En 1774, el astrónomo Alex Wilson de la Universidad de Glasgow, en Inglaterra, declaró públicamente que el Sol es un astro frío. Fue una gran revolución en aquel entonces. Su idea científica fue estudiada, sopesada y ponderada por el presidente de la Real Academia de Astronomía de Inglaterra. Fue el fundador de la astronomía sideral, entre otras de sus actividades de descubridor. Me estoy refiriendo al célebre Sir William Herschel, quien con meticulosas deducciones afirmó: el Sol es un astro en donde la producción de energía se realiza totalmente a temperaturas frías. Está circundado básicamente por 2 envolturas. La primera luminosa y externa, y la otra interna serviría para proteger a la primera. Siguiendo en el tiempo, el astrónomo G. de Vaux, junto al ingeniero espacial Hadar, en 1931, también llegaron a la conclusión de un Sol frío, basándose en el hecho de que a medida que se asciende hacia el espacio, aumenta el frío y la oscuridad. Postularon que, en realidad, el Sol es una fuente puramente magnética de naturaleza fría. A partir de esta fecha se puso un condicionante científico. Para conservar el prestigio adquirido, mejor no aventurar lo que en ciencia se define como hipótesis contradictorias. Y a juzgar por lo que diariamente van declarando algunos científicos que están dentro de la comunidad científica y tienen que acatar sus normas, guardan muy bien este condicionante.
continuación me permito añadir una serie de datos científicos actualísimos que verifican esta naturaleza solar fría. Pretender afirmar que solo y únicamente el calor produce el efecto de quemar es absurdo, puesto que a temperaturas bajo cero tocar objetos metálicos significa con seguridad dar lugar a heridas por quemaduras, idénticas a las producidas por el calor. Este tipo de quemaduras son ampliamente conocidas por la medicina. Un dato es que en el año 1966, cuando en Noruega se verificó una increíble ola de frío que alcanzó un punto de saturación enorme, sucedió que muchísimas personas tuvieron que ser atendidas por gravísimas quemaduras al haber tocado metales que se encontraban expuestos a esta terrible ola. Pues con este sencillo y familiar dato histórico, comienzo a dar otros con carácter más científico. Primero, las ondas terrestres se han introducido en el interior del ámbito profundo solar. Las últimas misiones espaciales como SOHO, TRACE y NODE, que actualmente están activas, y una de las últimas misiones que consiguió adentrarse más allá de la corona solar, estoy refiriéndome a la sonda solar Star Probe, prueba estelar, logró enviar datos después de adentrarse en el Sol. Estos datos han permanecido y permanecen ocultos, inclusive para altos niveles científicos, si no se posee códigos de acceso especiales. Segundo, tanto la electricidad como el magnetismo no necesariamente se desarrollan en condiciones de temperaturas calientes. El efecto calor producido en un medio por la corriente eléctrica o electrónica necesariamente no indica que la corriente electrónica deba de ser de naturaleza caliente. Lo mismo sucede y con más rotundidad con el magnetismo. Si unimos estas dos naturalezas armónicamente, resulta el electromagnetismo, que en magnitudes planetarias o solares se manifiesta de naturaleza fría. Esto ha sido igualmente evidenciado y demostrado por la teoría moderna de la superconductividad electromagnética, que se da precisamente a temperaturas de 4,15 grados Kelvin, o lo que es igual a menos 268 grados centígrados, descubierta en 1911 por un físico holandés, Kamerlingh Onnes, y que fue perfeccionada a lo largo de los siguientes años por tres físicos norteamericanos, Bardeen, Cooper y Schrieffer. Se pudo verificar que lo que la ciencia y el hombre común entienden como corriente electrónica es una conducción totalmente anómala y se produce por infinitos choques en diferentes sentidos,
por efectos de repulsión de cargas iguales de los electrones y con un desorden inusitado. Y este es en realidad el proceso calorífico conocido como resistencia eléctrica. Sin embargo, esto no significa que la electricidad, como se ha demostrado con la teoría de la superconductividad, sea de naturaleza caliente, sino todo lo contrario. Esta teoría ha demostrado que, cuando se consigue introducir en un átomo estable un electrón y este mismo átomo emite otro electrón para equilibrar su carga, esto es realmente electricidad. Y este proceso se verifica a temperaturas frías de menos 268 grados centígrados, dependiendo del superconductor que se utilice. Tercero, las ondas electromagnéticas que emite el Sol tienen la misma cantidad de energía al salir de la corona solar que al llegar a los límites de las magnetosferas planetarias, viajando por un espacio que tiene una temperatura constante de menos 273 grados centígrados, o lo que se ha definido científicamente como cero absoluto Kelvin. Si se trataran de ondas electromagnéticas simplemente cálidas, se debería de haber registrado esta variación mínima de temperatura o energía, que en cambio no ha sido detectada por los satélites y sondas espaciales. Estas ondas causan el efecto calor por fricción electromagnética al llegar a las magnetosferas y biosferas planetarias, causando el efecto luz y calor siempre en las zonas más bajas de las atmósferas y las superficies planetarias. Se ha verificado que en el espacio exterior estas ondas electromagnéticas pueden producir en los seres humanos, astronautas por ejemplo, el efecto de quemar, no de una manera gradual, como sucedería con el fuego, sino de una manera instantánea. Por ello, deben de protegerse a las exposiciones peligrosas cuando se encuentran fuera. Cuarto, los cometas consiguen acercarse muchísimo al astro solar sin descomponerse, a pesar de la grandísima diferencia de tamaño. De esta manera mantienen una órbita regular y periódica alrededor del Sol. Ciertamente, si la corona solar tuviera esas elevadas temperaturas, ningún cometa podría haber llegado entero a esta zona solar, ya que se hubiera convertido en plasma, debido a las grandes temperaturas, que según los científicos tiene. No obstante, y sin embargo, no solo llegan, sino que logran introducirse en el interior de nuestro Sol, manteniendo su original estructura cometaria, con un mínimo desgaste, como ha sido filmado ya por el satélite de observación solar SOHO.
Quinto, la gestación y nacimiento de los soles se da dentro de las nebulosas moleculares, cuyas temperaturas medias se han establecido en unos 10 grados Kelvin. Por tanto, si la gestación de los soles en el interior de las nebulosas es de naturaleza puramente fría y surgen ya activos como tales de sus interioridades, ¿por qué motivo deberían de cambiar su actividad nuclear interna? Observaciones meticulosas astronómicas indican que la salida de los soles del interior de las nebulosas, o, como las llamo yo, de las matrices solares, se realizan sin ningún tipo de cambio energético en su estructura y actividad interna solar. Sexto, basándome en declaraciones oficiales que admiten que por debajo de lo que se ha definido como superficie solar o fotosfera, el gas y la materia solar se vuelven tan densos y opacos que no sirven ninguno de los instrumentos actuales de observación terrestre o espacial. No sirven para nada en sondear esas profundidades solares. De ello deduzco, por tanto, que la ciencia debería de alimentar un poco más la modestia de reconocer que apenas se sabe un mínimo tanto por ciento del dinamismo real de nuestro Padre Sol y que se siente muy desconcertada cuando ha recibido ciertas imágenes del satélite solar SOHO y del satélite TRACE que muestran emisiones de materia solar densa en la frecuencia del ultravioleta. Es por esto que si se admite que emite materia solar densa, la temperatura seguramente habría que revisarla cambiando algunos principios básicos entre actividad energética y temperatura real. Además, en la actualidad, han sido detectadas la presencia de moléculas de agua en la fotosfera solar. Así lo manifestó el físico atómico L. Polański en la Universidad de Londres. Esta agua ha podido detectarse por la huella en forma de modos diferenciados de vibraciones que posee. Por tanto, es lógico deducir que en el Sol se construyen también moléculas de oxígeno. Séptimo. La intensa luz de las auroras boreales es producida por corrientes de interacción de las partículas del viento solar y las partículas atrapadas en los haces de radiación con los gases de la alta atmósfera.
Los campos magnéticos planetarios se ocupan de guiar las partículas ionizadas a lo largo de sus líneas de fuerza. Sin embargo, la naturaleza de esa luz no es ardiente. Es de naturaleza que se puede definir como naturaleza energética fría. Octavo. Científicos norteamericanos en el año 1989 descubrieron la forma de realizar el mismo proceso de fusión nuclear que se da en el Sol. Este descubrimiento lo han realizado en lo que se ha definido fusión a temperatura ambiente, o lo que es igual en una transición fría. Estos científicos norteamericanos consiguieron durante unos segundos provocar esta reacción de fusión del deuterio formando helio, en cuyo proceso intervenían metales como el platino y el paladio. Este mismo hecho fue realizado por el físico, que fue vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Carlos Sánchez. Es además catedrático de física aplicada. Parece, por tanto, que este proceso puede desvelar algo sobre la naturaleza solar. El profesor Sánchez se explicó de esta forma. En la fusión fría se trata de unir átomos de deuterio, pero sin necesidad de un gasto tan enorme de energía, como sucede en la llamada fusión caliente, que necesita al menos 100 millones de grados para lograr unir los átomos. Pues bien, como digo, la fusión fría consiste en lo mismo, unir átomos, pero sin necesidad de ir hasta el gasto enorme energético de alcanzar los 100 millones de grados centígrados. La fusión caliente se realiza en condiciones de vacío donde se mueven los núcleos y, por el contrario, la fusión fría ocurre dentro de un metal. El misterio que nos embarga, la cuestión que nos cautiva es este modo de comportarse, debilitándose en él, o sea, en el metal, la repulsión electrostática y haciendo innecesaria la energía para su vencimiento. Este hecho, el de haber conseguido también en España realizar el proceso de la fusión fría, consta en los registros de incidencias del CIEMAT, en sus actas del año de 1989. La ciencia mantiene oculto, desgraciadamente, todo lo referente a ello, puesto que los intereses económicos prevalecen, nuevamente y por enésima vez, sobre los intereses del bienestar de la humanidad y sobre la posibilidad de dar un gran paso evolutivo hacia el consumo de energías limpias y no contaminantes. Quizá algún día mute radicalmente la definición preconcebida y caduca de un sol de fuego. Quizá suceda un cambio, como el acaecido en la concepción del surgir de la vida, y que lo explica de esta manera Michael Mumma,
del Centro de Seguimiento Espacial Norteamericano en Goddard. Hace 30 años creíamos que se necesitaban tormentas con rayos para recombinar los elementos de la vida. Hoy en día se admite que los materiales se depositan automáticamente por los cometas o asteroides. Esto no quiere decir drásticamente que a partir de ahí pueda surgir vida, pero significa que se depositan grandes cantidades de sustancias químicas simples y tal vez algunas complejas que pueden llevar directamente al nacimiento de la vida. Me permito añadir, con la imprescindible ayuda de la energía solar. Noveno. Se ha verificado en la Tierra que la luz no es solo emitida en procesos energéticos calientes, sino que también se ha descubierto que en los terremotos que ocurren en nuestro planeta se da un extraño proceso. Se da el proceso de emisión luminosa. Recientemente, los científicos se han dado cuenta de que en determinados terremotos, que no tienen por qué ser de los de mayor magnitud, hay unas extrañas emisiones de radiaciones que en determinadas frecuencias pueden ser recogidas en imágenes o filmadas. Esto ha llenado de intriga a los científicos, ya que no se explican de dónde pueden surgir esas radiaciones que tienen una connotación luminosa muy determinada. Posteriores estudios confirmarán que esas radiaciones surgen precisamente por la fragilidad de ciertas zonas del planeta, en donde la radiación del mismo núcleo terrestre, que recordemos tiene la misma naturaleza que el Sol, ya que nació de él, pues bien, en estas zonas más frágiles, digamos, es por donde pueden escapar esas radiaciones con un preciso carácter luminoso. Estudios actuales sobre el tema de la distribución de las ondas sísmicas y precisamente de las fragilidades de ciertas partes de la corteza planetaria confirman que estas radiaciones emitidas por la Tierra y con este carácter luminoso tan definido proceden de esa parte central terrestre. En la actualidad, a través de la gran red de satélites artificiales alrededor de la Tierra, están estudiando estos terremotos con las mismas técnicas que están estudiando la naturaleza solar. Buen despegue. Estudian y profundizan en estas extrañas emisiones radiantes luminosas
de la parte interna del planeta con los mismos instrumentos que estudian la naturaleza solar. Este es un enigma que, ahondándose en la Tierra, mantiene a los científicos ocupados para dar una solución óptima a este suceso desconocido y enigmático, pero que se ha podido fotografiar. Esta es la única foto existente del evento de la luz de un terremoto. Fue conseguida por el japonés T. Kuribayashi en una serie de terremotos ocurridos en Matsuhiro, en Japón, desde el año 1965 al 1967. Según declaró este estudioso, en ocasiones ha llegado a igualarse a la luminosidad del mismo Sol al mediodía. La luz no es sólo emitida en procesos energéticos calientes. También se ha descubierto que en los terremotos se da el proceso de emisión luminosa. Ante todos estos datos, vemos cómo la naturaleza solar todavía es muy desconocida, aunque en realidad sería muy sencillo el conocerla sustanzialmente. Perché il Sole, a differenza di quanto pensano i vostri scienziati, è abitato. Il nucleo interno del Sole è freddo ed è abitato da esseri che appartengono alla settima dimensione. Sono geni solari, coloro che si interessano affinché la genetica solare si espanda in tutto il sistema solare secondo la volontà dell'intelligenza cosmica. Questi possono assumere qualsiasi forma e qualsiasi sostanza. Basta volerlo e lo ottengono. Sono dei. Quello è parte, quello è il grande parte e lavoriamo per la sua gloria. La inteligencia del ser humano debe, a toda costa, emplearse de una manera simple y profunda al tiempo en la comprensión de lo que se observa. Solo esta observación precisa podrá llevarnos a sobrevivir en un futuro.
no es un cuerpo inerte, sino todo lo contrario, móvil. El universo y todo lo que contiene no están ahí por mera casualidad, sino por una causalidad que todavía no queremos admitir, al negar la existencia de una inteligencia superior consciente. Esta inteligencia superior es paciente, no es perezosa, ni inconsciente, y sabe que antes o después el hombre comprenderá su fuerza creadora. Entonces, el hombre se fundirá con ella y comenzará en todos los ámbitos de su existencia a servirla, conocerla, escucharla. Entonces servirá con todas sus fuerzas a las bases fundamentales de toda civilización, la sana evolución y la vida. Los instrumentos para hacerlos son un trípode fundamental: justicia, paz